A continuación veremos cómo es la clasificación de los triángulos. Para empezar con la clasificación de los triángulos, es necesario saber que esta clasificación está dividida en dos. La primera es dada según la medida de sus lados, donde podemos encontrar al triángulo escaleno. Un triángulo escaleno es aquel donde todos sus lados son de diferente medida. Como podemos observar en el ejemplo 1, el lado A mide 4 centímetros, el lado B mide 5 centímetros y el lado C mide 2 centímetros. Por lo tanto, este es un triángulo escaleno. Posteriormente sigue el triángulo isósceles. La característica de los triángulos isósceles es que tienen dos lados iguales. Como podemos observar en el ejemplo 2, este triángulo que tenemos aquí, dos de sus lados miden 5 centímetros y el tercero mide 3 centímetros. Por último tenemos al triángulo equilátero. La característica de los triángulos equiláteros es que todos sus lados miden lo mismo. Observamos aquí en el ejemplo 3 que los tres lados de este triángulo miden 2 centímetros, es decir, que es un triángulo equilátero. Como dato extra podemos decir que todos los triángulos equiláteros son isósceles, ya que cumplen con la característica de tener dos lados iguales. Sin embargo, los triángulos isósceles no son triángulos equiláteros, ya que no cumplen con la característica de tener tres lados iguales. En la segunda parte es dada según la medida de sus ángulos. En ella podemos encontrar al triángulo agudo o también conocido como acutángulo. La característica de este tipo de triángulos es que sus ángulos miden menos de 90 grados. Como podemos observar aquí en el ejemplo número 1, sus ángulos interiores tienen las medidas de 45, 60 y 75 grados. Cada uno de ellos cumple con la característica que se nos pide. Después tenemos al triángulo rectángulo. Para ello debe cumplir con la característica de tener un ángulo de 90 grados. Como observamos en el ejemplo número 2, en ese triángulo hay un ángulo interior de 90 grados. Cumple con la característica, entonces es un triángulo rectángulo. Posteriormente tenemos al triángulo obtuso o también conocido como obtusángulo. Para este tipo de triángulos es necesario que tenga un ángulo que mida más de 90 grados. Observamos en el ejemplo número 3 que en este triángulo hay un ángulo que mide 127.87 grados. Entonces cumple con la característica que se nos pide. Por último, se puede dar el caso en el que un triángulo cumpla con características de cada categoría, como lo es el ejemplo siguiente. En este ejemplo podemos observar que este triángulo es un triángulo escaleno, pero a la vez es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Bueno, observemos aquí. Una característica de los triángulos escalenos es que sus tres lados son de diferente medida. Este triángulo cumple con esa condición. Además, posee un ángulo interior de 90 grados, que esta es la característica del triángulo rectángulo. No siempre va a ser así, pero se puede encontrar algunos casos en que triángulos cumplan con dos características, una de cada categoría. A continuación podemos observar otro triángulo que cumple y pertenece a ambas categorías, ya que es un triángulo equilátero, a la vez también es un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Ya que sus tres lados tienen la misma medida y además sus ángulos internos miden menos de 90 grados. Estas características pertenecen al triángulo equilátero y al triángulo acutángulo. En este caso siempre los triángulos equiláteros van a ser acutángulos.